Hay momentos en la historia que van más allá del deporte, instantes en los que un simple acto se convierte en un símbolo de cambio, en una revolución silenciosa que sacude las tradiciones. La Serie Mundial de 1968 no fue solo un duelo entre los Tigres de Detroit y los Cardenales de San Luis, fue el escenario de una de las interpretaciones más polémicas del himno nacional de los Estados Unidos. Un acto que dividió al público, provocó indignación en unos y admiración en otros. El protagonista de esta controversia fue un hombre nacido en Puerto Rico, ciego de nacimiento, pero irónicamente con una visión artística que cambiaría la historia. Él es José Feliciano. Hoy en Historias de Pelota revivimos la historia, valga la redundancia, de cómo una guitarra y una voz hicieron tambalear las tradiciones del deporte más americano de todos, el béisbol. Suscríbete al canal y toca la campana, dame follow en las plataformas de podcast, regálame un like al video y compártelo con alguien. Yo soy Chava Corpus y esto es Historias de Pelota, aquí en Warm Up el Podcast, calentando y contando en y alrededor del diamante. 1968 fue un año turbulento para los Estados Unidos. El país estaba sumido en el caos. La de Vietnam había alcanzado un punto crítico y las protestas contra el conflicto se extendían por todo el territorio. Martin Luther King Jr. y Robert F. Kennedy fueron desuscritos de la vida en meses recientes de ese año, provocando una ola de disturbios y un sentimiento de incertidumbre en la nación. El béisbol, el deporte nacional, servía como un refugio, un lugar donde la gente podía olvidar, aunque fuera por unas horas, la tensión que se respiraba en las calles. Y entonces llegó la Serie Mundial. Los Tigres de Detroit y los Cardenales de San Luis se enfrentaban en el Clásico, una serie de poder a poder, pero antes de que el Juego 5 comenzara, un momento musical cambiaría todo. El 7 de octubre de 1968, José Feliciano fue invitado a cantar The Star Spangled Banner en el Tiger Stadium de Detroit. Para muchos no era más que un acto protocolario, un trámite normal antes de cada partido, pero José tenía otra idea en mente. Planeó la interpretación más hermosa y expresiva que pudo imaginar. En lugar de seguir la versión tradicional del himno, el joven artista tomó su guitarra y comenzó una interpretación que nadie esperaba. Su versión era suave, pausada, fresca y punzante, nada de lo convencional, con un toque de blues y soul folk, menciona The National Museum of American History. En vez de los acordes marciales, sonaban notas llenas de sentimiento y melancolía. No era el típico himno de estadio, era una versión personal, emotiva, completamente fuera del molde. El estadio quedó en silencio. Al terminar, una parte del público estalló en aplausos, pero otra en abucheos. Así llegó la polémica y el rechazo. Lo que ocurrió después fue inesperado. La versión de Feliciano no solo causó revuelo en el estadio, sino en todo el país. Las estaciones de radio dejaron de tocar su música. Los espectadores llamaron a las cadenas de televisión para quejarse. Algunos lo acusaron de faltarle el respeto a la patria. Para muchos estadounidenses conservadores, cambiar la forma en que se interpretaba el himno era una afrenta. En tiempos de guerra, cualquier alteración a los símbolos nacionales se veía como sospecha. José Feliciano, un joven latino inmigrante y ciego, se convirtió en el blanco de los ataques. Pero mientras una parte del país lo criticaba, otra lo defendía. Músicos y artistas lo veían como un pionero. Para ellos, Feliciano había traído algo nuevo, algo real, en un tiempo en el que la música también era un símbolo de resistencia y, por supuesto, de protesta. Aunque al principio la controversia afectó la carrera de Feliciano, con el tiempo su versión del himno fue reconsiderada. Años después, su interpretación fue reconocida como una de las más valientes y originales de la historia. Su acto abrió la puerta para que otros artistas reinterpretaran el himno a su manera. Sin José Feliciano quizás nunca habríamos tenido a Marvin Gaye en el All-Star Game de la NBA de 1983 con una versión soul inolvidable. Whitney Houston en el Super Bowl 25 en 1991, considerada la mejor interpretación del himno en la historia, hasta que llegó Chris Stapleton también en el Super Bowl, pero en la edición 57. Y sobre todo la interpretación de Jimi Hendrix un año después de Feliciano en el evento icónico de la música y de la época hippie en 1969 en el Festival de Woodstock. Hendrix interpretó el himno con su guitarra con una versión distorsionada y llena de sentimientos, pero sobre todo de protesta.
Feliciano demostró que la música podía evolucionar dentro de los deportes, que un himno podía ser interpretado con alma, con historia, con un mensaje más allá del protocolo. Y 50 años después, en 2018, los Tigres de Detroit invitaron a José Feliciano a interpretar de nuevo el himno en el estadio donde todo comenzó. Bueno, no fue el mismo estadio, pero vaya, la misma organización. Esta vez, Feliciano fue ovacionado de pie. Lo que en 1968 fue visto como un acto de provocación, hoy es considerado un acto de genialidad y valentía. José Feliciano no solo cantó el himno, lo transformó y sin saberlo cambió para siempre la forma en que la música y el deporte se entrelazan. Tal vez la pregunta no sea si su versión fue la mejor o la peor, sino cómo se vería el deporte hoy si nadie hubiese desafiado las reglas. Esto fue Historias de Pelota. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima entrega. Suscríbete al canal y toca la campana, dame follow en las plataformas de podcast, regálame un like al video y compártelo con alguien. Yo soy Chava Corpus y esto fue Historias de Pelota aquí en Warm Up, el podcast calentando y contando en y alrededor del diamante. Baseball in Mexico is great. A lot of fun. Fans are great, so I'm happy to be back here. Son ironías del béisbol, a veces uno lo puede tomar de esa manera, ¿no? Ganamos 6,